Ya estamos de vuelta y me da mucho gusto recibir a mi querido Mauricio Mechulán. Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, un gusto saludarte. Gracias, como siempre. Hoy, además, me da más gusto recibirte porque tengo en mis manos, déjeme presumirle, compartirle la invasión rusa a Ucrania, 2 años de análisis periodísticos de abril del 2021 a febrero de este año. Pues felicidades de entrada, Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Destaco 2 años, no 1 año. 2 años. Porque la guerra, por lo menos esta fase de la guerra Ucrania, tiene 1 año, pero lo que hacemos ahí es rescatar cómo veníamos viendo todo ese tema desde 1 año atrás. Y eso porque no saco todos los análisis anteriores del 2014, 2013, finales a la fecha. Que ya había elementos. No, bueno, está todo el conflicto, la parte de Crimea, o sea, toda la revolución del Maidán, la parte de Crimea, la rebelión separatista del este ucraniano, todo lo que había sucedido con Ucrania en los años previos, ahí están, y son años en los que hemos trabajado y hemos cubierto, y hemos, sobre todo, cubierto desde la parte del análisis, que es lo que nosotros hacemos, no tanto... O sea, como, no en el terreno. No en el terreno, sino en la parte del análisis, ¿no? De acuerdo. Entonces, este es un ejercicio, primero que nada, partiendo de que este es un conflicto lamentablemente inacabado. Es un conflicto que se va a prolongar mucho tiempo más y, por lo tanto, hacer un ejercicio más riguroso, académicamente hablando, más basado en fuentes históricas y en todos los determinantes y la parte que sigue, etcétera, es muchísimo más difícil y además muy arriesgado cuando estás en una guerra que no ha terminado. Claro, cuando está en desarrollo. Claro. Oye, ¿y cómo fue la experiencia para ti de revisarte y de mirar? Porque claro, a la distancia hay cosas que seguramente se vuelven pues muy reveladoras de decir, mira, aquí esto era una semillita y hoy resulta que ya creció, o esto que estaba latente de pronto pues, se mantuvo así y ya no creció. ¿Cómo fue esa experiencia? Ese es el proceso y ese es el proceso en el que pido a la lectoría que me acompañe, ¿no? Porque hay 2 formas de leerlo. Tú te puedes ir por temas y entonces te vas y brincas y lees un artículo de esto, lees un artículo del otro, etcétera. O puedes hacer esto que estás diciendo tú, que a mí me parece pues la parte más fascinante. De hecho, escribo una introducción especial para este libro en donde destaco estos hallazgos de releerme, estos entendimientos de cómo se veían las cosas en 2021. ¿Cómo qué te sorprendió? Me sorprende, bueno, primero que nada, el entender que esto estaba ahí muy claramente planteado desde abril del 2021, que es cuando inicio este recuento. Segundo, la evolución de los hechos en donde parecía que todavía la negociación era una posibilidad, pero la guerra no queda descartada. O sea, yo mismo, al releerme, me doy cuenta que nunca descarté la intervención militar. Hablaba primero de probabilidades bajas, pero que ahí estaban. Después empecé a hablar de probabilidades mayores y después incluso de probabilidades mayores, porque mi argumento que se puede leer ahí del 2021 y luego el 2022, mi argumento es que tú no pones 100,000 soldados alrededor de 3 fronteras si no tienes por lo menos una posibilidad de que los vas a utilizar. Claro. No es pura amenaza, o sea, tienes que tener la determinación de utilizarlos. Entonces, esta parte y cómo se fue cocinando vale mucho la pena, y vale la pena también entender cómo estaban las demandas de Putin en 2021, qué exigía, cómo fueron evolucionando esas demandas, y luego por qué al final Putin opta por la guerra. Y pongo ahí que es un debate inacabado, todavía sigue generando polémica. ¿Te parece? Si él ya lo tenía decidido o si lo fue decidiendo en el camino. ¿Te queda esa duda? Claro, porque es hoy muy difícil saberlo. O sea, y sobre todo cuando tú lees, él contaba con un abanico de opciones y la historia, como decía O'Gorman, no es una camisa de fuerza. Dentro de ese abanico de opciones, una de ellas era la intervención militar. Seguramente siempre la consideró como opción, pero habían otras que le habían funcionado incluso muy bien los años previos. Así como hay cosas que era evidente que ahí estaban, hay cosas que parecía que podían ocurrir o que iban a ocurrir y tomaban un rumbo diferente. Por supuesto. Incluso ahí está muy interesante porque yo hago un análisis el día 23
3 de febrero del 2022 y luego el 24 de febrero del 2022. Un día antes y luego el día que ocurre la intervención. El día 23, Rusia reconoce la independencia de las repúblicas separatistas del este ucraniano. Y entonces mi artículo ahí se ve como, pues ahí está. Al final, esta fue la opción que tomó Rusia. Entonces ya quedó claro que Rusia no necesariamente se va a ir por la opción militar frontal masiva, sino que va a impulsar seguramente un conflicto en el este ucraniano y desde el este vamos a ver si trata de empujar. Y luego, el 24, digo, ¿qué creen que no? Se fue directo por la opción militar mayor. Entonces está muy interesante el cambio. El otro elemento es que ahí se puede ver a lo largo del 2021, lo cito mucho, cito reportes militares ucranianos. No digas otros reportes de otros países, sino reportes militares ucranianos que decían nos van a hacer pedazos en unos pocos días. Y justo por eso necesitamos armamento. Claro. Entonces el libro refleja muy bien esta parte sorpresiva del desempeño ucraniano a lo largo de todas las fases. Y también... Visto en retrospectiva, ¿crees que era que se subestimaban o era estratégico? No. Estaban subestimados. Tenía una parte estratégica, interesante que lo menciones, que era conseguir armas. No tenían armas suficientes. Pero justamente como no tenían armas suficientes, en su visión, su defensa iba a quebrar en media hora. En pocos días. Porque no tenían armas suficientes, porque Occidente no estaba dispuesto a armar como posteriormente vimos que sí. Por cierto, todo el debate del armamento está ahí, cómo se va cocinando y cómo llega. Y luego, entonces, la primera fase de la guerra, ahí analizada, es esta fase muy de combate asimétrico, muy diferente al que estamos viendo hoy, por ejemplo, que estamos tú y yo platicando. Ya no es tanto este combate asimétrico. Y al inicio sí, un combate asimétrico quiere decir tácticas de guerrilla, tácticas de ataque y repliegue, o sea, te ataco y me escondo en los bosques. Así hacer frente a un ejército. Con javelins, por ejemplo, en la mano, porque no tienes otro tipo de misiles, un lanza misiles, pero que puedes cargar, que puedes portar y entonces le disparas al tanque y te vas corriendo frente al tipo de combate que hay hoy, que es mucho más al estilo de la Primera Guerra Mundial, con trincheras, dos ejércitos opuestos enfrentados, artillería pesada. Ahí en el libro puede usted leer toda la evolución del conflicto hasta el momento en el cual se escribe que es febrero del 2000. Pues qué ejercicio más interesante, Mauricio. Muchas felicidades. Muchísimas gracias de verdad por el espacio. Gracias. Se puede conseguir en Amazon, por supuesto. Perfecto, la invasión rusa a Ucrania. Gracias, Mauricio Meshulam. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Yo le invito a que continúe con toda nuestra programación aquí en Foro y le deseo que tenga usted, ya lo sabe, una magnífica semana.